Hola Lilia, Saúl, buen día. Les grabo este video para platicarles un poco de lo que hemos estado trabajando Diana y yo con el artículo, donde tenemos la intención de comunicar pues el trabajo matemático que han realizado los profesores, utilizando como punto de referencia lo que es el marco de la covariación o bien de la variación. Diana preparó este documento que básicamente es el aparato teórico donde se habla de la variación y la covariación de Thomson y Carlson de 2017, donde se clasifican 6 niveles y se describe cada uno de los niveles. Y esto es lo que nosotros tomamos como referencia para después hacer el análisis de la actividad matemática de los profesores. Decidimos también agregar una parte que se llama NA, o sea, no aplica, em, porque pues hubo casos donde los profesores o bien no respondieron o la respuesta que dieron no tiene que ver como tal con un razonamiento variacional, sino que hacen uso de otro tipo de conocimiento o bien su enfoque estuvo en otra cosa. Y bueno, lo que hemos hecho hasta el momento fue analizar las dos tareas de los 4 profesores y con eso preparamos un documento en el cual se tiene esta estructura. Lo primero que mostramos es la solución analítica de la tarea. Como nosotros podríamos decir, se esperaba que el profesor respondiera. Tenemos aquí el problema del cuadrado y el rectángulo que se construyen con un mismo pedazo de alambre. Aquí está la modelización, aquí está el, la construcción geométrica. Y aquí pues las fórmulas que usamos para calcular perímetros y áreas y cómo estas las ponemos en función del valor donde hacemos el corte al alambre y la distancia que nosotros pues determinamos como la total de la longitud del alambre. Y pues ya hacemos la igualación de las áreas, encontramos el factor que nos indica en qué momento vamos a tener áreas iguales, que es cuando el valor de x vale la longitud por esa proporción de raíz de 3 entre 2 más raíz de 3. O sea que básicamente tenemos un número bastante irracional que escala en función de la longitud total del alambre. Y bueno, eso es lo que nosotros teníamos como respuesta esperada en cuanto a desarrollo matemático geométrico, porque igual hay cuestiones variacionales en cuanto a lo que es el razonamiento que tienen que responder los profesores. Después hicimos un cuadro donde organizamos las respuestas por tarea y por pregunta. Por ejemplo, para la tarea 1, pregunta 1, tenemos los extractos de las respuestas que nos dan los docentes. Tarea 2, los extractos. Pregunta 3, perdón, los extractos. En algunos casos se transcribió porque no se alcanzaba a leer muy bien lo que habían escrito. O bien, en algunos casos usamos imágenes para ilustrar que hicieron dibujos, que hicieron figuras a escala o que hicieron algún planteamiento matemático con ecuaciones, las cuales pues es preferible verlas directamente en lo que ellos están dando como respuesta. Lo que sí, si fueron respuestas como tal textuales, esas sí las transcribimos como el texto que toca. Y también Diana revisó los registros complementarios en video para ver dónde estaban participando cada uno. Pero los videos no aportaron mucho realmente porque mucha parte de lo que se ve en el video es a los profesores trabajando o uno dando las explicaciones. Pero sí hubo elementos muy particulares que nos sirvieron para dar una explicación más profunda de la respuesta de los docentes. Por ejemplo, esta en el video del 26 de septiembre, donde la profesora comentó acerca de cómo interpretó el problema y qué lo llevó a responder de cierta manera. En un segundo paso, se hace la valoración del logro de intencionalidades y respuestas esperadas. Y esto lo pusimos como un primer acercamiento al análisis, utilizando una escala numérica de 0 a 100, donde 100 es que se haya cumplido la intencionalidad o la respuesta esperada. Y eso pues lo vamos haciendo parcialmente de acuerdo con la respuesta que da el docente. Esto lo hicimos pues primero viendo qué respuesta daba.
Por ejemplo, aquí teníamos el PDF de la respuesta del profesor. Luego comparábamos con la respuesta que nosotros esperábamos y la intencionalidad. Y veíamos en cuanto a valoración cualitativa qué tanto se acercaba a lo que había respondido a lo que nosotros esperábamos. Y abajo dábamos una explicación de por qué razón habíamos asignado estos comentarios o estos porcentajes. Y pues obtuvimos básicamente estos números. Después hicimos un análisis cualitativo del razonamiento variacional, donde pues tomamos la tarea, pusimos los diferentes niveles y asignamos a cada pregunta con intencionalidad de respuesta esperada qué nivel de razonamiento esperábamos que el profesor utilizara. Por ejemplo, para la pregunta 1, la intencionalidad, nosotros esperamos que utilice razonamiento de nivel 5 o 6. Y para eso hicimos un análisis retrospectivo propio de las tareas y qué tan profundo queríamos que ellos razonaran. Y pues empezamos a ver, igual veíamos la respuesta del docente, comparábamos con la respuesta esperada y de esa forma asignábamos un nivel que iba desde no aplica hasta nivel 6. Y eso lo hicimos para todas las preguntas de toda la tarea, asignando un nivel de razonamiento variacional a cada uno. Que cosa muy interesante es que esto no se correlaciona con el cumplimiento literal de la intencionalidad y la respuesta esperada, sino con el cumplimiento del nivel de razonamiento esperado. Por eso podemos ver, por ejemplo, que aquí en esta pregunta puede tener un 100 y un 80, pero aplicando un razonamiento de nivel 6, o bien puede haber tenido un 100 y un 80 en cuanto a cumplimiento de intencionalidad y respuesta esperada, pero al analizarlo variacionalmente obtiene un nivel 2, cuando nosotros esperamos un nivel 5. Entonces es diferente el tipo de análisis y el tipo de visión que le tenemos que poner a cada parte, ya sea enfocarnos solamente en intencionalidad y respuesta esperada o el enfoque directo a lo que es el nivel de razonamiento variacional que pone en juego. Y luego dábamos la explicación de por qué asignamos esos valores de nivel de razonamiento y explicamos también los valores donde no aplicó, por qué razón no aplicó. Luego hacemos lo mismo con la tarea 2, que aquí no hemos pegado la solución analítica, ya la tengo en papel, falta digitalizarlo. Eso pues ya lo haré posteriormente. Y como finalmente aquí nos enfocamos principalmente en revisar la tarea 1, lo que hicimos fue replicar esto y en vez de mostrar las evidencias aquí, directamente se revisaron los registros complementarios para ver qué se hacía o qué cosas podíamos rescatar adicionales a las interacciones y nos fuimos directamente a analizar de forma cualitativa el razonamiento variacional. O sea, para la tarea 2, primero omitimos lo de las intencionalidades con valor porcentual porque se nos hacía que ya no era necesario, dado que no es el enfoque ver si se cumplió o no en la resolución de la tarea, sino ver qué razonamiento están poniendo en juego. Entonces directamente en la tarea 2, que aquí mostraríamos ya extractos de la respuesta de los profesores, y acá el análisis de las respuestas que ellos dieron para la segunda tarea. Y en algunos pues ponemos que no aplica, porque nosotros esperamos que no aplicara. En otros esperamos un nivel 2. Algunos tuvieron el nivel 2, otros tuvieron un razonamiento mucho más profundo, por ejemplo nivel 3. Y aquí es donde hubo profesores que si bien utilizaron el razonamiento que nosotros esperábamos, hubo otros que no lo vieron necesario, dado que para ellos con el argumento geométrico y discreto bastaba y no era necesario hacer algo más profundo. Y hubo un profesor que no respondió preguntas, entonces pusimos que no aplicaba. Y al final pues hicimos lo mismo, una valoración cualitativa de por qué asignamos estas diferentes niveles variacionales.
y pues los complementamos para los 4 profesores. Y al final hicimos una tablita donde se resume de forma pues concreta este análisis cualitativo, poniendo los niveles esperados en cada pregunta para cada tarea y qué nivel alcanzaron los profesores, de tal manera que con esto nosotros podríamos observar de manera evolutiva en el tiempo o de manera evolutiva a través de la resolución de la tarea qué tipo de razonamiento están poniendo en juego, y también de ahí podríamos destacar en qué condiciones se presenta un razonamiento de orden más alto o más bajo dependiendo de el tipo de tarea que se está resolviendo. Y pues es lo que hemos hecho con el análisis, y aparte pues organizamos la información, la digitalizamos y le dimos algunos retoques para que se vieran más nítidas las cosas. Y pues ahora lo que voy a hacer es digitalizar la resolución a mano de la tarea y pues aquí complementar el cuadro de extractos de respuestas de profesores. Y como repito, esta tabla donde mostramos por porcentaje el cumplimiento de intencionalidades, pensamos que ya no es necesaria, pero lo dejamos como una parte del análisis que se hizo para poder entender lo demás, y que en dado caso que consideren que sí puede ser pertinente, pues podemos hacer la del análisis de la segunda tarea para tener completas las dos, o si no, esto pues ya lo omitimos al momento de comunicarlo en el artículo. Y pues eso es lo que llevamos. Les agradezco mucho el tiempo y les mando un saludo. Gracias.